Hola hermanos, amigos, Dios los bendiga. De nuevo con ustedes para compartirles un análisis sobre la doctrina de los trinitarios y la afinidad que hay entre el trinitarismo y los testigos de Jehová respecto a que Jesús es una persona creada por Dios. Es importante tener en cuenta que los trinitarios alegan que el Hijo no ha sido creado. Sin embargo, les quiero mostrar en esta oportunidad que ellos sí abrazan dicha doctrina. Atacan los testigos de Jehová por cuanto ellos creen que el Hijo fue creado. Sin embargo, ellos creen también lo mismo. Vamos a ver dos cosas importantes. Están en estas páginas conducidas como Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. De esta página creo que es miembro el señor Luis Carlos Reyes, del elenco de investigadores. Y en esta página el escritor está haciendo una refutación al postulado de los testigos de Jehová de que Jesús es una cosa creada. Y entonces empiezan leyendo tal como está en la traducción del Nuevo Mundo. Colosenses 1:15 al 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Aquí está copiado tal como está en la traducción del Nuevo Mundo. La palabra primogénito, que es la palabra que se va a discutir aquí, es la palabra griega protótokos, y dice el autor: primero, en este versículo los testigos de Jehová interpretan la palabra primogénito como primer creado, debido a que esto es consistente con la presuposición teológica de que Jesús es una cosa creada. Jesús, claro está, es la palabra hecha carne, no una cosa creada. Para su argumento usa Juan 1:1 al 14. Sigue diciendo: pero esto no ha detenido a la organización La Atalaya de clamar que Jesús es creado. Sin embargo, existe una palabra griega para el primer creado, la cual estaba en uso en la época en que Pablo escribió la carta a los Colosenses, la cual no usó en esta carta. La palabra griega para primogénito es prototicto, lo cual significa primogénito, y es la que encontramos en Colosenses 1:15. La palabra griega para primer creado sería prototizo y no se usa aquí. Segundo, el uso bíblico de la palabra primogénito es más interesante. Esta puede significar, número 1, el primer hijo nacido en una familia. Y cita Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Número 2, pero esta puede también significar preeminencia. Y cita Salmos 89, 20 al 27. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Como pueden ver, dice, David, el último hijo nacido en una familia, fue llamado por Dios el primogénito. Este es, por lo tanto, un título de preeminencia. Es decir, que lo que para los testigos de Jehová es la primera cosa creada por la palabra protótokos, según este estudio, para los trinitarios esa palabra significa preeminencia. Es lo que ellos están explicando aquí. Y con esto, pues pretenden refutar el postulado de los testigos de Jehová. Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con el postulado
de los testigos de Jehová respecto a que Jesús es una criatura, es algo creado o la primera persona que Dios creó. No, pero lo que yo quiero anotar aquí es que los trinitarios abrazan esta doctrina. La teología de la Trinidad abraza el mismo pensamiento, la misma interpretación sobre que Jesús es una persona creada. Usted dirá, pero eso es imposible. Sin embargo, vamos a ver la misma página. Estoy en la misma página, MIAPI, que es la sigla de Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana. Y ahora, anteriormente estábamos considerando, o ellos están viendo, Colosenses 1:15, sobre la palabra protótocos. Están diciendo que dicha palabra, vuelvo a repetir, no significa primer creado, sino preeminencia, refutando a los testigos de Jehová. Luego, en la doctrina de la generación eterna del Hijo, es donde abrazan el mismo significado o la misma doctrina de los testigos de Jehová. Nótese que aquí está explicando sobre lo que es la generación eterna del Hijo. Y dice, la generación eterna del Hijo es la enseñanza de que el Hijo es eternamente el único Hijo de Dios por la necesaria voluntad del Padre, pero que el Hijo no es creado o causado, y que tanto el Hijo como el Espíritu Santo no son dependientes del Padre o de algún otro miembro dentro de la divinidad para su existencia propia. El término generación eterna del Hijo es una declaración de relación dentro de la Trinidad entre el Padre y el Hijo antes de su encarnación. Por lo tanto, el término no es con referencia a una casualidad, sino a naturaleza y relación. La generación eterna del Hijo debe ser entendida en el sentido de que el Padre no trajo al Hijo a existencia en algún momento de la eternidad o al principio del tiempo, ya que negaría la totalidad, inmutabilidad y deidad del Hijo. Sigue diciendo, este término puede ser mal interpretado para sugerir que existe una diferencia cualitativa entre el Padre y el Hijo, y de que de alguna manera o forma el Hijo fue traído a existencia, pero este no es el significado ni sentido del término. Y luego viene la explicación de lo que es la generación eterna del Hijo. Dice, la generación eterna del Hijo es generalmente definida como un acto personal eterno del Padre, en el que por necesidad de naturaleza, no por la elección de la voluntad, Él crea la persona del Hijo. Es decir, el Padre crea la persona del Hijo. Aquí estamos viendo, el autor aquí ha copiado, tal como dice la doctrina de la generación eterna, porque aquí tenemos, abrió comillas, acá cierra comillas, por tanto este extracto debe haber sido traído tal como lo dice en la teología trinitaria. Entonces vemos que según la teología de la Trinidad, el Hijo es un acto personal eterno del Padre. Y dice que en el que por necesidad de la naturaleza, no por elección de la voluntad, Él, es decir, el Padre, crea la persona, mas no la esencia del Hijo. Es decir, que el Padre no creó la esencia del Hijo, pero sí creó la persona. Esto es lo que da a entender este extracto. Esto es lo que da a entender aquí este escrito. Entonces nos podemos preguntar, si el Padre creó la persona del Hijo, mas no la esencia del Hijo, entonces sí hubo un tiempo en la eternidad cuando no existía la persona del Hijo y fue creada por el Padre. Lo que según se dice aquí es que el Padre no creó fue la esencia del Hijo, pero sí creó la persona. Y si fue un acto personal del Padre, entonces obviamente esto tuvo que ocurrir en un tiempo, en un momento en la eternidad, porque un acto es una acción que un sujeto realiza. Y si el Hijo viene a existir por un acto personal del Padre,
entonces el Padre tuvo que realizar esa acción para que pudiera existir el Hijo. Entonces, analizando la doctrina de la generación eterna, podemos ver cómo cae por su propio peso y aparte de eso apoya lo que dicen los testigos de Jehová de que el Hijo es una cosa o una persona creada por el Padre. Yo quiero insistir en esto. Observe bien. Si la generación eterna del Hijo es el resultado de un acto personal eterno del Padre, esto tiene muchas implicaciones, porque esto implica que sin la acción del Padre, el Hijo no hubiera existido. Pues amigos, un acto es una acción que un sujeto realiza. Y si aquí el acto la realizó personalmente el Padre eterno, entonces sin esa acción, sin ese acto, no hubiera podido existir la llamada generación eterna. Ahora bien, si por la acción del Padre es que ocurre la generación del Hijo, esto destruye por completo la doctrina de la coeternidad, porque el Hijo es el resultado de la acción personal del Padre. Sin la acción personal del Padre, el Hijo no hubiera existido. Entonces, ¿cómo es posible que el Hijo sea coigual con el Padre y sin embargo el Hijo sea el resultado de un acto, de una acción personal del Padre? Esto es totalmente contradictorio. Aquí se destruye por completo la doctrina herética de la coigualdad, de la coeternidad, porque si el Hijo es el resultado de una acción personal del Padre, por tanto el Hijo tiene que ser posterior al Padre y no coigual. Totalmente destruido el argumento trinitario. E insisto, si el Padre crea la persona del Hijo, mas no su esencia, entonces el trinitarismo abraza de manera clara y confesa el arrianismo. Amigo trinitario, a usted le están enseñando una doctrina híbrida. Le están enseñando trinitarismo y a la vez arrianismo, porque aquí el Hijo es el resultado de una acción personal del Padre y en esa acción el Padre crea a la persona del Hijo, mas no su esencia. Entonces, aquí les quería mostrar esto para que nos demos cuenta cómo es que la doctrina de la Trinidad se contradice y es imposible resistir un análisis profundo. Dios les bendiga a todos.